Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos en su clase de Historia de Roma. Si se acuerdan, la semana pasada terminamos la clase justo en un momento caliente, que fue cuando terminó la guerra con los aliados, ¿no? La guerra con los itálicos. Y como Roma logró reconquistar Italia, pero pagando el precio de darle la ciudadanía romana a todos los itálicos. Entonces, en este momento se considera ciudadano de Roma cualquier persona que esté desde Calabria, la punta más baja de Italia, hasta el río Po. En la frontera era el río Rubicón. De esto hablaremos más bien en dos clases cuando finalmente podremos hablar de Julio César, porque ese río de la frontera será muy importante a nivel histórico y tendrá consecuencias también fatales sobre la República. Pero, si se acuerdan, la clase pasada tuvo un gran protagonista que fue Mario, Gaio Mario, ¿no? Vimos cómo este personaje popular logró cambiar el ejército de Roma y permitió vencer. Y gracias a Gaio Mario, ahora los ejércitos de Roma son enormes, porque cualquier persona puede ser parte del ejército, son profesionales y están más conectados con el general, ¿no? Y esto todo fue lo que se llamó reforma mariana, la reforma que Mario hizo del ejército. Hoy hablamos de su contraparte, que es Sila. Normalmente, cuando ustedes estudian historia romana, hay un capítulo que se llama Mario y Sila. Siempre se estudian juntos. Primero Mario, luego Sila, o se estudian en contemporánea. Porque Mario y Sila no tienen la misma edad, tienen una diferencia de una generación. Decimos que Mario tiene la edad suficiente para ser su maestro de Sila, y de hecho lo fue. Si se acuerdan, la primera vez que nombramos un señor que se llama Sila fue cuando Mario estaba en la guerra de África, en la guerra contra Jugurta, y uno de sus generales mejores era Sila. Ahora llegó el momento de hablar de él. ¿Por qué se estudian juntos? Claramente son contemporáneos, viven en el mismo periodo y son seguramente los personajes más importantes de su época, al menos de los 20 años en que ellos tienen el dominio del poder. Se estudian juntos también porque tienen influencia uno sobre el otro y porque son opuestos. Parece raro decirlo, porque no pueden ser tan importantes y al mismo tiempo opuestos. En realidad, Mario es el representante el más importante de los populares, ese grupo de personas que basa el propio poder sobre los votos de los pobres y los votos de la plebe de Roma y los votos de la gente que no se siente representada. Sila es un optimates, significa que él es uno de los representantes de la nobleza antigua. Sila es noble de una familia antigua, que son los Cornelios, y el nombre completo es Lucio Cornelio Sila. Y son opuestos también porque, lo veremos hoy, entrarán en choque, empezarán a hacerse una guerra y ellos darán inicio a la primera guerra civil de romanos contra romanos. ¿Por qué digo primera? Si la semana pasada ya hablamos de una guerra civil. Sí, la semana pasada se habló de la guerra social, la guerra en contra de los soci, de contra de los aliados. Y era una guerra de romanos con ciudadanía contra itálicos que no tenían la ciudadanía, tenían la ciudadanía latina, ¿no? Hoy empezaremos a ver cómo los romanos empezarán a hacerse guerra entre ellos y nunca terminarán. Desde hoy hasta el final del curso habrá guerras, habrá muchísimas guerras civiles en el curso, porque Roma tendrá como su peor enemigo Roma. Y esto empieza ahora, justo en el periodo que se llama Baja República, en la parte final de la República. Ustedes no lo saben, pero la República Romana está muy de su muerte. En las siguientes 3 clases, hoy y las 2 que vendrán, descubrirán por qué la República Romana muere.
y nacerá una nueva forma de gobierno que se conoce como imperio, ¿sí? Entonces, Mario y Sila se estudian juntos. Ahorita es el momento de ver Sila y verán el por qué los dos entrarán en choque. La última cosa que se dijo fue que la guerra contra los itálicos se estaba luchando y ganando, sobre todo gracias a dos generales. Cneo Pompeo Estrabón, que es el papá, el padre de Pompeyo Magno, el protagonista de la clase completa que tendremos la semana próxima, y Lucio Cornelio Sila. De Sila no les dije nada de su periodo inicial, de cuando era pequeño, de su adolescencia. ¿Por qué? Porque sinceramente sabemos poco, muy poco. Lo único que sabemos seguramente es que pertenecía a una familia noble, pero de no gran poder. O sea, su familia era muy antigua, siempre estuvo dentro del Senado, pero ya había perdido el poder económico, como hay muchas familias nobles que perdieron el dinero. Entonces, lo único que le queda es la gloria personal. Sila pudo construirse su nombre y su poder personal solo con la guerra. Demostró ser un hábil general y esto, acompañado por su nombre, fue suficiente para lanzarlo en la carrera, ¿no? Entonces, termina la guerra contra los aliados, contra los Sochi, y Sila en el año 88 logra obtener el consulado. Él es cónsul del año 88, entonces el año 88 tiene el nombre de año de Sila. ¿Se acuerdan que los cónsules eran los que daban el nombre al año, no? En ese consulado logra vencer en las elecciones al mismo Mario. Cayo Mario, significa que Cayo Mario, que hasta ese momento era el personaje más importante de Roma, ya está perdiendo su lugar. Esto también es una señal del hecho que los optimates están empezando a recuperar su rol. En los últimos 50 años vimos los populares que ganaban de manera sangrienta, pero ganaban. Desde Cayo Graco hasta Mario vemos una victoria continua de los populares y los optimates que intentan resistir e intentan evitar que Roma cambie completamente. Ahora los optimates empiezan a recuperar, ¿de acuerdo? Per obstaculizar Sila es un tribuno de la plebe mariano llamado Publio Sulpicio Rufo. Desde este momento hasta el final de la clase yo utilizaré dos palabras, mariano y silano. Una persona que se define como mariana es porque es del partido de Cayo Mario. O sea, no solo es un popular, sino que es realmente una persona que apoya o es parte del grupo político de Mario. Sila tendrá sus políticos. Entonces, los silanos son los que apoyan a Sila y normalmente son optimates. ¿Por qué digo normalmente? Porque puede haber cambio de partido. Como en la época de hoy, siempre hay traiciones. Una persona ve que no tiene éxito en su partido, pues se pasa al otro, ¿no? Entonces empezaré a utilizar la etiqueta de Mariano y Silano para decir el que está de un lado de Mario o que está al lado de Sila. Entonces vamos introduciendo otra persona que es este tribuno de la plebe llamado Publio Sulpicio Rufo. Este Publio Sulpicio Rufo hace votar la distribución de todos los ciudadanos itálicos en las 35 tribus romanas. ¿Qué significa? Parece nada. En realidad de lo que está haciendo es una revolución. La clase pasada vimos cómo los itálicos fueron distribuidos en pocas tribus de Roma. No se sabe si son 8 o 10, pero eran seguramente menos de la mitad. ¿Por qué se hacía esto? Porque no querían que los itálicos, que ya eran muchísimos, porque ya tenían la ciudadanía, pudieran con su voto modificar lo que pasaba en Roma y decidir el futuro de Roma. Entonces, Roma los puso en solo 8 tribus, así que su representación a nivel político nunca alcanzaría más del 25%, porque
Aunque todos los itálicos estén de acuerdo sobre un tema, votan todos juntos, ni siquiera alcanza el 25%, 8 de 35, ¿de acuerdo? Ahora, este tribuno de la plebe vota y obtiene, porque logra poner de acuerdo todo la plebe, de distribuir todos los itálicos en las 35 tribus. Y ahora sí, los itálicos tienen un gran peso político sobre Roma y pueden decidir lo que pasa en Roma. Luego, retira al cónsul Sila y entrega a Cayo Mario el comando de la guerra contra Mitridates VI. Ahora, lo que les dije es mucha información. Tendré que abrir una paréntesis. ¿Quién es Mitridates VI? Mitridates es un rey que es del lugar llamado Ponto, el Ponto Euxino. Ponto Euxino es una región que tiene un nombre griego y que corresponde al actual Mar Negro. Aquí lo encuentran. Entonces, es una región que se encuentra en el norte de Turquía. Es toda esta región que incluye la península de Crimea. Y esta región era muy rica de trigo, era muy rica de madera y era la puerta de entrada hacia Asia y hacia la región que hoy llamamos Rusia. Entonces, era un punto importante donde poder hacer comercio de metales preciosos y minerales. El control del Ponto Euxino te daba casi automáticamente dinero, porque tenías un área rica de recursos y en contacto con recursos que llegaban desde lejos. ¿Ok? El rey del Ponto se había expandido en Oriente, había empezado a conquistar regiones que Roma consideraba como suyas. Además de esto, el personaje llamado Mitridates VI es famoso porque dio origen al mitridatismo. El mitridatismo es un proceso que permite al cuerpo humano de volverse inmune, o sea, de inmunizarse a los venenos. ¿Por qué? Porque Mitridates VI había visto a su papá morir envenenado por su mamá. Es un buen trauma, ¿no? Imagínense, o sea, tu mamá mata a tu papá, esto te va a cambiar bastante tu personalidad y sobre todo te da bastante miedo de los venenos porque ya viste morir a uno, ¿no? Entonces él inventó una poción reuniendo varios tipos de venenos vegetales y animales, porque sabe muy bien que tanto las plantas como los animales pueden matarte con el veneno, ¿no? Y así, mezclando estas sustancias, pudo crear la inmunización completa a los venenos. Él era la única persona que no podía morir gracias a los venenos. Esto se llama mitridatismo. Y es un proceso científico. Es simplemente acostumbrar al cuerpo a esta sustancia. Si ustedes toman en cantidad muy pequeñas un veneno a diario, el primer día vomitan, el segundo día se sienten menos mal, tercer día tienes dolor de estómago, después de un mes ya te lo puedes beber tranquilo porque tu cuerpo ya se acostumbró. Él hizo lo mismo con cantidades siempre más grandes de veneno hasta que ya parecía agua para él. Tendrá una consecuencia bastante triste porque al final de su vida, cuando ya querrá suicidarse, porque ya ve que los romanos lo están por capturar, quieren capturarlo, él querrá suicidarse con el veneno. Y pues no sirve, no puede morir. Entonces tendrá que pedir a un esclavo que lo matara. Entonces, este ciclo perfecto de cómo una persona se reparó del veneno y fue algo que no le permitió ni siquiera suicidarse, ¿de acuerdo? Bueno, de él hablaremos porque contra Mitridates Roma tendrá 3 guerras. Pero ya les iba diciendo de cómo este tribuno de la plebe, Publio Sulpicio Rufo, estaba arruinando todo el plan a Sila, ¿no? Distribuyendo a los ciudadanos itálicos en las 35 tribus y quitándole a Sila la capacidad de hacer la guerra a Mitridates. ¿Qué hace Sila? Pues Sila no es una persona tan pacífica. Entonces, Sila se va hasta Apulia. Apulia es la región que actualmente se llama Apulia y que corresponde al tacón de Italia. ¿Ok?
se va hasta Apulia, donde ahí estaban estacionadas como si fueran coches. 6 legiones estaban listas para poder cruzar el mar e invadir el territorio de Mitridates, ¿no? Él llega ahí y convence las legiones a seguirlo para ir en contra de Roma. ¿Por qué esto? Porque, como ya vimos en la clase pasada, ahora los ejércitos están muy, pero muy enlazados con el general. Un buen general logra ser amado por los soldados. Realmente los soldados le deben todo al general. Entonces, si Roma dice algo y el general dice algo diferente, adivinen a quién siguen. Al general, claramente, porque saben que le deben todo. Entonces, Sila llega en Apulia y lo que hace es prácticamente un golpe. ¿Por qué? Porque él se apropia del ejército, lo hace suyo y con este ejército marcha hacia Roma, ataca a Roma. Este concepto de marcha sobre Roma o de ataque a Roma es la primera vez que lo encontramos, se repetirá muchas veces. La última vez que se repitió una marcha hacia Roma es con Benito Mussolini, porque él también hará algo similar. Nos falta muchísimo para llegar hasta él, entonces no se preocupen. Pero con estas legiones logra llegar a sorpresa a Roma y logra ganar a los marianos. Y entonces, con una batalla muy rápida, se apropia de la ciudad. No todos los marianos mueren, claramente. Los que pueden se escapan. ¿Ok? Luego empieza a hacer la limpieza. ¿Por qué? Porque la primera cosa que hace es anular las leyes que propuso Rufo y luego pone una cantidad de dinero sobre la cabeza de Mario y de Rufo. O sea, cualquier persona que encontrara y matara a Cayo Mario y a Rufo, le iban a pagar su premio. Este proceso de limpieza también provoca la fuga de un adolescente, porque en esta época todavía no es un adulto, y este adolescente se llama Julio César, porque Julio César, ya lo vimos la clase pasada, era sobrino de Cayo Mario y era un mariano. Viendo cómo la situación ya se estaba poniendo mal, él también tuvo que escaparse y pasó de una casa a la otra, durmiendo siempre en casas diferentes afuera de Roma y logró sobrevivir. Pero imagínense cómo sería diferente la historia si en este momento Silas sí pudiera matar a Julio César. Tendríamos un mundo diferente, ¿ok? Después de haber cambiado la ley de Rufo, obliga el cónsul para el año siguiente, que tenía que ser Lucio Cornelio Cinna, se llama Cinna o Cinna, dependiendo de cómo lo pronuncia, a no modificar la situación. O sea, él dijo, ok, ya ahorita está todo como yo quería, yo me voy a la guerra, pero por favor, no me chingues. O sea, no es que yo me volteo y tú otra vez regresas como era antes. Y China dice, no, 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 tranquilo, yo sí, puedes confiar en mí, ¿no? Y es completamente inútil, porque apenas él se va de Roma, Mario reconquista Roma. Entonces, Cayo Mario, que nada más estaba esperando que Sila se saliera de la ciudad, la ataca otra vez y la captura. Esto es el año 86. ¿Y qué pasa? Otra limpieza. Esta vez es Mario que empieza a matar a todos sus enemigos. Elimina los optimates y el año siguiente, a sorpresa, muere y muere de muerte natural. Eso es algo muy raro. Los romanos nunca mueren de muerte natural, nunca mueren de vejez, nunca mueren de tumor, nunca mueren de enfermedad cuando ya tienen una edad avanzada. Normalmente los romanos mueren asesinados o en guerra. Entonces, Gayo Mario es uno de los pocos casos de persona que tiene un auge, tiene una parábola muy grande de gloria y poder y muere como una persona normal debería morir, sin que alguien te empuje, ¿no? Ok, entonces el año siguiente muere y se sale de la escena de la historia Gayo Mario, pero la ciudad de Roma sigue
siendo llena de luchas. Hay gente que se sigue matando en la calle porque lo que ordenó Cayo Mario fue de limpiar la ciudad de los optimates, de lo que era el partido de los nobles, ¿no? A ese punto, China, ¿se acuerdan que tenían que confiar de China, no? China decide hacer su movimiento y ratifica, o sea, realiza con la violencia la distribución de los itálicos otra vez en las 35 tribus. O sea que anula lo que Sila había realizado, ¿no? ¿Por qué hace esto? ¿Qué sentido tiene distribuir todos estos itálicos en 35 tribus? Sobre todo, ¿qué gana China en hacer esto? Porque no es una lucha para darle más democracia. Nadie regala nada sin algo a cambio, ¿no? Lo que quería China era ganar más popularidad en la siguiente elección. ¿Por qué? Porque si tú distribuyes los itálicos en las 35 tribus de Roma, estás segurísimo que el siguiente año los itálicos te van a votar. Claramente, porque deben todo a ti y a tu obra. Entonces, lo que se estaba haciendo China era prepararse su futuro político. Él se estaba preparando a una carrera enorme, porque ya la mitad de la población ya lo apoyaba simplemente por ser itálico, ¿no? Después de esto, China también empieza a hacer un poquito de limpieza, pero hace limpieza de los marianos más extremistas, porque también entre los marianos, podemos llamarla la izquierda, había gente loca, gente que quería la muerte completa de sus enemigos, y entonces China obliga, bueno, en palabras romanas sería China suicida, porque los romanos muchas veces obligaban que la gente se matara, le decían, por favor, suicídate. Te hacían un poquito de presión y al final tú te suicidabas. Él obliga a suicidarse a varios marianos y así también se gana el favor del Senado. ¿Por qué? Porque eliminando los extremistas de tu partido, demostraste que eras una persona más o menos de centro, ¿no? Si eras de izquierda, pero no tan de izquierda. Entonces, es un mariano, pero un mariano bastante moderado, ¿no? Y así logra ser cónsul del año 87 hasta el año 84. En ese año, el 84, se está preparando para ir hacia Oriente. ¿Por qué? Porque tal vez se olvidaron, pero Sila estaba haciendo la guerra contra Mitridates, ¿no? Entonces, China se estaba preparando a atacar Sila en Oriente. Por eso está en el puerto de Ancona. Ancona todavía es una ciudad que se encuentra en Italia, es una ciudad de mar, y ahí en Ancona estaban preparando los barcos para poder invadir Oriente con las legiones romanas y así seguir con la guerra civil, pero al otro lado del mar, ¿no? Parece todo perfecto, solo que los soldados se rebelan y lo matan. Y entonces China se muere prácticamente en el puerto de Ancona, ni siquiera teniendo la posibilidad de atacar a Sila. Ahora tenemos que poner pausa a lo que está pasando en Italia y nos vamos moviendo en Oriente. Vamos a ver qué pasó a Sila durante estos 3 años, ¿no? Porque el tiempo avanzó también en Oriente. Lo que ahorita les explico se llama Primera Guerra Mitridática. Es la guerra, la primera que Roma hace contra Mitridate y se desarrolla del 88 hasta el 85 antes de Cristo. ¿Ok? Cuando Sila desembarca en Grecia, descubre que muchas ciudades de Grecia habían pasado al lado de Mitridates. Este Mitridates se había vuelto el símbolo perfecto de la resistencia a Roma. Roma tendrá como pesadilla Mitridates por mucho tiempo, porque contra él tendrá que hacer 3 guerras, del 88 hasta el 64, cuando finalmente pudo liberarse de él. Este Mitridates de la región del Ponto, que lo pueden ver aquí, pueden ver esta región verde, era el Ponto original de donde él salió, ¿de acuerdo? Desde la región del Ponto había ocupado la región de Bitinia, que se encuentra en el norte de Anatolia, en el norte de Turquía,
Pero esta Bitinia se estaba por volver una provincia romana. Entonces los romanos se sintieron atacados. Dijeron, oye, me quitaste el bocado justo cuando iba a tragar, ¿no? Y luego se había movido hacia el sur, hacia la región de Capadocia, y ahí se expandió hacia el Mediterráneo oriental. Prácticamente su expansión fue casi completa la Anatolia, casi tenía toda la Turquía, pero no es tanto lo que tenía físicamente bajo su dominio, sino el hecho que toda Grecia también estaba de su parte. Ya Roma estaba perdiendo la Grecia, porque Grecia se estaba por volver una provincia de Mitridates, ¿de acuerdo? Ahora, Mitridates, con su obra de político y con su buena capacidad de hablar, inspiró también un genocidio. Este genocidio se llama vísperas asiáticas. Las vísperas asiáticas significan que todos los habitantes de Asia, habló de Asia Menor, o sea, Turquía, empezaron a matar a todos los romanos que encontraban. No importan si eran soldados, no importa si eran mercaderes, no importa si eran granjeros, si era romano, tenía que morir. Esta palabra, vísperas asiáticas, es una palabra histórica, técnica, que nació de un episodio de la historia de Europa. ¿Por qué? Tengo que hacer un pequeño salto para explicarlo. En el siglo XIII, Sicilia, la isla de Sicilia, estará en manos de Francia, porque los franceses habían conquistado Sicilia. Un día, durante las vísperas, que es un momento en que los católicos deben rezar, empezó una revuelta que se transformó en un genocidio, porque Sicilia, con sus propias manos, sin ningún ejército, la población misma, mató a cualquier francés que estaba en la isla. No importa si era soldado o una simple mujer o un simple niño, o sea, fue un genocidio. Y ese episodio se llama Vísperas Sicilianas. Cuando México intentó obtener la independencia, al inicio de la guerra de la independencia, también había miedo de una víspera siciliana en México, porque tenía miedo que los mexicanos mataran a cualquier español que estuviera presente en México. Entonces, cada vez que escuchan la palabra víspera siciliana o víspera con algún otro adjetivo, significa genocidio, ¿de acuerdo? Por eso, cuando escuchan vísperas asiáticas, son los habitantes de Asia Menor que están matando a los romanos. Y todo esto se debe a Mitridates, porque Mitridates convenció a la población que ya llegó el momento de liberarse de los romanos, también físicamente. Y así, en el año 88, muchos romanos, principalmente mercaderes, murieron matados por la población. Después, Mitridates había ocupado Atenas, la ciudad más importante de Grecia, y la Grecia del sur y central. Sila tenía 30,000 soldados y ataca Atenas y el Pireo y la conquista el año siguiente. La saquea y por primera vez manda hacia Roma una gran cantidad de obras de arte. Con el saqueo de Sila de la ciudad de Atenas empieza el periodo de coleccionismo de Roma hacia el arte griego. Roma tiene un montón de obras de arte de Grecia y copias romanas de originales griegos, y todo se debe a las gran ganas de los romanos de obtener más obras posibles. Es por eso que se justifica el saqueo y el envío de obras de arte cuando conquistan una ciudad como Atenas, ¿de acuerdo? Además de robar arte, Sila también modifica a nivel político la ciudad porque instala una oligarquía. ¿Se acuerdan que Atenas tiene una democracia, una forma particular de democracia? Pero Sila no permite este tipo de gobierno. Por eso instala una oligarquía, y esta oligarquía es una anticipación de la que él logrará instalar también en Roma. ¿Qué es una oligarquía para la persona que no se acuerda? Una oligarquía es un gobierno en donde
el poder está en manos de pocas personas, principalmente los nobles, si hay, porque se supone que los nobles saben gobernar mejor que el pueblo. ¿Ok? Después empieza la guerra real contra el ejército de Mitridates. Choca contra el ejército de Mitridates en dos batallas llamadas Queronea y Orcomeno, y luego se abre el camino hacia Anatolia, que es la península de Turquía, ¿no? Cuando ya se ve el ejército romano invadir Anatolia, Mitridates se da cuenta que ya es hora de rendirse. Entonces, en el año 85, los dos políticos se encuentran en la ciudad de Dárdano y ahí Mitridates acepta de abandonar todos los territorios ocupados, entregar la flota y pagar una multa por haber hecho la guerra. En cambio, Sila le reconoce el título de rey del Ponto y lo reconoce también como aliado de Roma, o sea, intenta transformar al enemigo en un aliado. ¿Por qué hace esto? Se supone que Sila acaba de ganar y bien una guerra, ¿no? Le puede pedir mucho más. En realidad, Sila tenía mucha prisa. ¿Por qué? Porque quería regresarse a casa. No es que extrañara alguna comida de Roma. Simplemente él sabía bien que una vez de vuelta a Roma, tenía que resolver la situación. Porque sabía bien que cuando se fue de Roma, los populares otra vez reconquistaron la ciudad y cancelaron todo lo que él había hecho a nivel político. ¿De acuerdo? Por eso tenía prisa de concluir la guerra contra Mitridates, regresarse a casa para castigar, ¿no? Y así, después de este reconocimiento, también hay un cambio político en esta zona. Las ciudades griegas de Asia eh, se someten, reconocen el dominio de Roma y reciben un tratamiento diferente dependiendo de cómo se comportaron durante la guerra. Esta es la clásica fórmula del divide et impera. Significa, si tú logras dividir tus enemigos, puedes dominarlos. Si Roma tratara de forma igual a todos sus enemigos, es muy fácil que estos enemigos se reúnan otra vez para hacer la guerra. En cambio, si Roma da un tratamiento bueno a los enemigos que no hicieron mucho daño y un tratamiento terrible a los enemigos que no se rindieron, y así divide el frente de los enemigos y así es más fácil que no podrán aliarse en el futuro. ¿De acuerdo? Esta fórmula permite a Roma de evitar guerras frecuentes. Entonces, ya parece todo resuelto en esta parte del mundo y Roma ya empieza a tener miedo, porque Roma ya se espera el regreso de Sila, ¿no? Y empieza a prepararse. De hecho, Roma logra reunir 100,000 hombres y estos 100,000 soldados claramente es gente joven, gente que nunca había sido soldado y que por primera vez tiene una armadura, lo están preparando a hacer la guerra, pero no tienen experiencia. En la primavera del año 83, Sila desembarca otra vez en Italia, en la ciudad de Brindisi, y ahí recoge los ciudadanos que habían sido desterrados. ¿Se acuerdan que también los marianos, una vez que reconquistaron Roma, habían matado a todos los silanos que encontraban y los que no podían alcanzar claramente se habían escapado, ¿no? Entonces todos los que habían sido desterrados ahora se reúnen con Sila para poder vengarse y regresarse a Roma. Y empieza el momento de gloria de un personaje llamado Pompeyo, porque este Pompeyo es el hijo del general Cneo Pompeyo Estrabón, que vimos al inicio de la clase. Y este Pompeyo tiene muchísimos clientes en la región del Piceno. El Piceno es una región de Italia del Sur. ¿Por qué? Porque en esa región su papá conquistó la ciudad. Entonces, gran parte de esa población se volvió como en deuda con este general. ¿Ok? Y así Pompeyo solito logra reunir 3 legiones y entrega estas 3 legiones a Sila. Y así Sila llega a Roma
perdón, llega en Italia y encuentra muchos romanos que se le unen e incluso un general hábil como Pompeyo que solito le regala 3 legiones. Así que la situación por Sila se vuelve de repente muy positiva. Acaba de empezar una guerra civil y parece que ya está ganando. No se preocupen si no expliqué bien cómo funcionó lo de Pompeyo, porque sobre él tendremos una clase entera la semana próxima y así van a ver qué pasó con su vida y por qué es tan hábil. ¿De acuerdo? Ahora, Sila, con sus nuevos veteranos, empieza a hacer la guerra en Italia. La primera región que ocupa es Apulia, donde acaba de desembarcar, ¿no? Luego ocupa Campania, que es la región que está alrededor de Nápoles, y luego ataca a Etruria. Etruria es la que hoy conocemos como Toscana, ¿ok? Y en Etruria empieza a hacer una guerra terrible porque allá la gente no quería bajar la cabeza a Sila. La gente en Etruria quería resistir y eran personas que por su gran parte eran populares porque eran itálicos, entonces no querían perder el derecho de votar, ¿no? Acaban de ver que distribuidos en todas las tribus, finalmente tienen influencia sobre el horizonte político romano, ¿no? La guerra es bastante terrible, sobre todo porque los ejércitos que Roma opone a Sila son ejércitos sin experiencia. En cambio, los ejércitos que Sila está comandando tienen muchísima experiencia, llegan de una guerra, entonces saben muy bien cómo golpear. Así llegamos al 1 de noviembre del año 82, cuando se realiza la batalla final entre marianos y silanos. Esta batalla se realiza en Puerta Colina. Puerta Colina es una de las puertas de Roma. Ahí muchísimos marianos mueren y entre los marianos encontramos también varios itálicos. Los que más mueren en esta batalla son los samnitas. ¿Se acuerdan esos pobres desgraciados que ya le hicieron tantas guerras a Roma que intentaron de cualquier forma de liberarse de Roma? Bueno, otra vez los samnitas están haciendo guerra con los romanos. ¿Por qué? Porque los populares eran los que le dieron posibilidad de participar a Roma y no quieren perderla. Es el discurso que ya repetí 3 veces, pero es importante, ¿de acuerdo? Cuando Sila reconquista la ciudad de Roma, su venganza será terrible. De hecho, esta época de Roma se conoce como época del terror, porque Sila creó una situación similar a lo que pasó en Francia después de la Revolución Francesa, cuando empezaron a caer cabezas como si fuera lluvia, ¿de acuerdo? La venganza de Sila se realizó a nivel práctico con la escritura y publicación de unas listas llamadas listas de proscripción o listas de hostes publici. ¿Qué son? Hostes publici significa literalmente enemigos públicos. Cuando Sila quería que una persona terminara muerta, simplemente ponía su nombre en la lista. Si tú encontrabas el nombre de tu vecino en esta lista, tú tenías no solo el derecho, sino el deber de matarlo. Y una parte del dinero de tu vecino se volvía tuyo. ¿Entienden cómo poner un nombre en esa lista es la manera más fácil de causar la muerte de alguien? Porque cualquier persona pobre ataca a esta persona en la lista para acumular algo de dinero, ¿no? Estas listas se publicarán en varias ocasiones. Imagínense, ustedes caminan por la calle, de repente ven que publican una lista con su nombre. Tiene que haber sido la peor sensación posible, porque te vuelves de un momento al otro enemigo de Roma y cualquier persona te puede matar, ¿no? El objetivo claramente era liberarse de los enemigos políticos. Estaba matando a muchos populares, pero estaba matando también a muchísimos caballeros en toda Italia. ¿Por qué? Porque necesitaba dinero. Cada vez que una persona moría o terminaba asesinada,
sus bienes eran secuestrados por el Estado. Entonces, Roma acumulaba toda la propiedad que tenía esta persona que se murió. Claramente, si se muere un caballero, es una persona que tiene un equites. La palabra romana es equites. Si se muere un caballero, es una gran cantidad de dinero que entra en el tesoro público de Roma, ¿no? Y no solo esto, sino que también los hijos de esta persona ya no pueden tener una carrera política. Porque Sila es todo, pero no estúpido. Si tú matas a una persona, estás casi seguro que sus hijos intentarán vengarse. ¿Cómo? Si posible, tendrán una carrera política y cancelarán todo lo que Sila está haciendo, ¿no? Por eso no solo se muere el señor, sino también que sus hijos se ven acabada antes de empezar su carrera política. Y como ya les dije, muchos de los que terminaban muertos era simplemente porque eran ricos y Roma necesitaba dinero. Entre las regiones que más se castigaron a nivel de Italia fueron el Samnio, otra vez, siempre el Samnio termina golpeado, y Etruria, Toscana. ¿Por qué? Porque Etruria durante la guerra civil había intentado resistir todo lo que podía. Entonces, Sila la castiga secuestrando un montón de tierra porque ahí quiere fundar nuevas colonias, mandando a vivir 120,000 veteranos. Es una cantidad enorme de soldados, porque lo que quiere hacer es oprimir completamente la población toscana y castigarla por haber levantado la cabeza en su contra, ¿de acuerdo? Esto tendrá consecuencia. Nada puede pasar así de fuerte sin tener consecuencia, ¿ok? Sila se da cuenta que la República necesita nuevas bases y también tiene que evitar todos los errores y todos los problemas que le habían permitido a él mismo de llegar al poder absoluto. En este sentido, Sila es un tirano muy particular, porque normalmente los tiranos obtienen el poder absoluto y tienen muchos excesos, pero no se dan cuenta que está mal. En cambio, él sabe que está exagerando, él sabe que se está pasando de la raya, entonces quiere evitar que otros Silas surjan en el futuro. Es muy raro, ¿no? Porque sí es un mal, pero él ve que es un mal que no quiere que se repita. Y así, en el año 81, obtiene una dictadura inédita, o sea, nunca antes se había visto ese tipo de dictadura, porque no tenía ningún límite temporal, porque quiere restaurar, reconstruir la república. Y tiene un plan muy elaborado que por su plan, por el tamaño, por ser tan grande y por ser tan profundo, los historiadores lo llamaron Constitución Silana. Esto no es una palabra romana, o sea, los romanos no le llamaron constitución, simplemente es un conjunto de leyes que Sila emitió como dictador, pero se reconoce como constitución porque en efecto cambió la cara de Roma. Esta constitución tiene como objetivo principal darle más fuerza al Senado, porque con la victoria de los populares, el Senado se había vuelto casi inútil, porque los tribunos de la plebe podían ya casi hacer lo que querían. Entonces, restablece la directiva de veto en el Senado hacia las iniciativas tribunicias. Ahora, si un tribuno de la plebe hace una ley y el Senado no está de acuerdo, el Senado puede poner el veto y se bloquea todo. Luego, al Senado agregó 150 personas de sus fieles y 300 caballeros. Esto porque con la guerra muchísimos senadores habían muerto. ¿Se acuerdan que hubo limpieza populares, luego limpieza de los optimates? Entonces, un montón de muertos eran personas del Senado. Luego, para poder garantizar el número de estos miembros, para poder también mantener un flujo continuo de personas que entraran en el Senado, hace el nombramiento automático de los cuestores en el Senado. O sea, una persona que obtenía el encargo público de cuestor, luego entraba automáticamente al Senado.
Luego modifica también el número de los políticos. Los cuestores pasan a 20, los pretores aumentan de 6 a 8, y así demuestra que el Imperio Romano, este poder que ya cubre todo el Mediterráneo, necesita más políticos para ser administrado. En cambio, empieza a reducir el poder de los populares. Los que son tribunos de la plebe ya no pueden acceder a cualquier otra magistratura. Y así, ¿quieres ser tribuno de la plebe? Fantástico, ahí termina tu carrera. Esto significa que ya menos personas querrán ser tribuno de la plebe, ¿no? Porque está bien que tú quieras luchar por el pueblo, pero una vez que terminas tu año, adiós. Luego establece una pausa de 10 años entre los consulados y una edad mínima para questura, pretura y consulado. Esta pausa de 10 años era para evitar que una persona que estuviera al poder 2, 3 años, uno después del otro, tuviera el poder de modificar Roma. Si tú le pones una pausa de 10 años, en 10 años cambia todo, ¿no? Y así se evitaría acumular el poder. Además, el cuestor, para ser cuestor tienes que tener 30 años, para ser pretor tienes que tener 39, para ser cónsul tienes que tener 42. O sea, no es que un general muy hábil de 25 o 26 años pueda ser cónsul, o al menos se supone que no. Vamos a ver en la siguiente clase cómo les vale cacahuate, porque Roma caerá en la República exactamente porque los romanos no podrán respetar sus leyes. Estas leyes que hizo Sila son buenas, parecen realmente una buena resistencia para evitar que Roma caiga otra vez en el mismo concepto de guerra civil que le dieron los populares, pero no funciona. ¿Ok? En el año 79 abandona solito, voluntariamente, el poder. Y eso es algo único. No sé ustedes, pero hablando de dictadores, hablando de personas que tienen un montón de poder, es muy difícil que se retiren, ¿no? Normalmente lo hacen retirar, o sea, lo obligan a retirarse de su poder o lo matan. Sila no. Cuando Sila hizo todo su plan político y vio que Roma parecía caminar bien y caminar solita, dijo, bueno, yo ya hice mi deber. Abandona el poder y se retira en una casa de campo en Campania, cerca de Nápoles. Y así se la recuerda por el nombre Sila Félix, que significa literalmente Sila feliz o Sila contento, ¿de acuerdo? Ahora vamos a un poquito de chisme, porque acabamos de ver de todo cómo funciona la vida política de Sila, pero no vimos nada de su vida privada. Por lo que se sabe, Sila tenía un amante llamado Metrobio. Metrobio era un actor y cuando reconoció en el Senado, en frente de todos, que él había sido su amante durante toda su vida, creó mucho escándalo. ¿Por qué? Los romanos eran bastante abiertos sexualmente. O sea, tener una persona que tuviera una vida de pareja con una esposa y te tuviera una vida sexual con un amigo, no era nada raro, está bien. Pero este amante era un actor. En esa época los actores era la última parte de la escala social, poco superiores a las prostitutas. Entonces, que él estuviera junto a un actor era eso el escándalo, no que él estuviera junto con un hombre, no, eso no importa, pero con un actor, guácala, ¿de acuerdo? Y él se habría retirado en teoría para escribir sus memorias. Y escribió una biografía, es una autobiografía, es la vida de Sila. Ya sé que probablemente terminando la clase, ustedes podrían ir buscando de comprar el libro de la vida de Sila, ¿no? Imagínense qué lindo el libro escrito por Sila de la vida de Sila. Tristemente, no se puede, porque de esta autobiografía quedaron solo pocos fragmentos, entonces, triste, pero no tenemos la obra de la vida de Sila. Por eso tenemos tan poca información sobre su vida privada antes de que empezara su carrera militar, ¿no? Murió probablemente de tumor.
al menos los que estudiaron sus síntomas y cómo empezó a sentirse mal, parece que tuvieron tumor. En realidad no tenemos seguridad, pero él también murió de muerte natural. Su epitafio es la frase final que los romanos elegían para ser recordados. Esa era una tradición romana. Si un romano tenía una gran vida, podía elegir también la frase con que quería ser recordado. Y era: ningún amigo me ha servido y ningún enemigo me ha ofendido que no haya repagado en su totalidad. Es bastante cortante como frase, ¿no? Porque significa que cada amigo que le fue fiel recibió todo lo que merecía, y cada enemigo que lo ofendió recibió lo que merecía. O sea que fue justo, tanto en el bien como en el mal, ¿no? Y esto es lo que cierra el paralelo con Gallo Mario. ¿Se acuerdan que Gallo Mario murió de muerte natural? También Sila. Es muy raro y son por eso dos figuras públicas que se estudian juntas, porque son opuestos, pero su arco de vida, su parábola de vida realmente es particular. Parecen al espejo, ¿sí? Entonces, así se sale de la escena pública también Sila. Pero no termina nuestra clase, porque tendremos que explicar de unas cositas que pasan después de su muerte. ¿De acuerdo? Mario y Sila fueron entonces entre los pocos grandes políticos romanos que murieron de muerte natural. Pero la paz que Sila había obligado con la fuerza que se estableciera en Roma duró muy poco. ¿Por qué? En el año 78, un cónsul llamado Marco Emilio Lépido intenta anular las leyes de Sila otra vez. Entonces lo mandan a poder domar, a poder cancelar una revuelta de ex propietarios de la tierra en Etruria. ¿Se acuerdan que en Etruria muchos caballeros fueron matados y mucha tierra se había secuestrado, ¿no? Entonces, una revuelta de gente que había perdido la tierra había comenzado en Etruria, y así se mandó un ejército con el cónsul para intentar matarlos. Pero, a sorpresa, Emilio Lépido se une a esta revuelta y empieza a amenazar a Roma con su ejército. El Senado está muy espantado al punto que usa su última arma, siempre la arma final que ellos logran emitir, que es el Senatus Consultus Ultimum. Y los veteranos de Sila, los soldados que eran del ejército de Sila, se reúnen alrededor del procónsul Cátulo y de Pompeyo, porque este Pompeyo ya estaba creciendo como general, y juntos logran vencer al ejército de Lépido. Afuera de Italia se habían abierto dos frentes de guerra a los dos extremos, porque en España gran parte del territorio era controlado por el mariano Quinto Sertorio. Entonces, murió Mario, pero siguen vivos los marianos. Quinto Sertorio era un general que tomó control de España. En cambio, en Asia Menor, o sea, en Turquía, Mitridates y unos piratas habían retomado las hostilidades. O sea que otra vez se estaba preparando una guerra contra Mitridates, ¿sí? En realidad, de lo que pueden pensar que esta va a ser la segunda guerra, no, esta es la tercera guerra contra Mitridates. ¿Por qué? Porque en este poco tiempo, en estos pocos años que pasaron, en contra de Mitridates, se produjo ya una segunda guerra que fue ridícula. Y vale la pena explicarlo solo para ver realmente qué pena ajena, ¿de acuerdo? Porque pocas guerras son divertidas, pero esta sí va a ser divertida solo si ignoran que varias personas murieron por este chiste, ¿ok? En esta segunda guerra, todo se debe a un general silano llamado Lucio Licinio Murena. Murena estaba en Asia Menor para controlar que todo estuviera bien, que todo se respetara, que los límites y las fronteras no se pasaran, ¿sí?
En el año 83, Mitridates estaba preparando una flota, o sea, y un ejército, o sea, se estaba preparando a hacer guerra, pero esta preparación militar era para intentar domar una revuelta que se estaba desarrollando en Crimea. O sea, era una guerra al interior del reino del Ponto, ¿de acuerdo? La Crimea es esta península en el norte, ¿sí? Bueno, los romanos con sus espías, porque ya en la época antigua había espías, descubrieron que Mitridates estaba armando un ejército, pero pensaban que este ejército era contra de ellos. Y así se produjo lo que podría llamarse un accidente diplomático, porque los romanos pensaban que iban a ser atacados, entonces prefirieron atacar primeros. Además de esto, que es un simple miedo, tienen que adicionar el hecho que el general Murena buscaba la gloria. Entonces ya se veía como el dueño de toda Turquía y quería él ganar esta batalla y esta guerra en contra de Mitridates. Y así Murena ataca e invade el territorio de Mitridates. Mitridates se demuestra un gran político y una gran persona, porque dice, oye, calma, o sea, yo respeté los límites, yo respeté las leyes, yo respeté el tratado, tú no puedes invadirme, ¿no? Y lo que hace es mandarle una embajada a Roma, claramente un mensajero, para denunciar Murena al Senado romano, diciéndole, oye, por favor, cuida a tu perro porque acaba de cagar en mi reino, ¿no? Este perro no es un perro porque es un ejército. El ejército romano estaba destruyendo y saqueando todo lo que podía al interior del Ponto, pero el ejército del Ponto no lo estaba atacando, no se estaba defendiendo porque Mitridates quería respetar el tratado, ¿de acuerdo? Llega la embajada en el Senado claramente dice, no, Murena se está equivocando, no podía atacarlo. El embajador se regresa y este embajador ya puede hablar con Murena y le dice a Murena, por favor, no ataques, no lo hagas. Adivinen qué hace Murena. El siguiente año, ¿se acuerdan que las guerras siempre se hacían desde marzo hasta octubre, no? Entonces, cuando termina octubre, los romanos se retiran. Llega otra vez marzo y Murena otra vez ataca. Pero este segundo ataque no es apoyado por el Senado. Roma no quiere hacer guerra a Mitridates. Es toda una iniciativa privada del pen de Murena, ¿no? Entonces, empieza el segundo ataque, pero esta vez Mitridates dice, no, esta vez sí, ya llegó el tiempo de todo el viaje, el embajador se fue y regresó, no es posible que el Senado no sepa la solución, ¿no? Entonces piensa que este segundo ataque ya es confirmado y apoyado por el Senado. Entonces ya Mitridates se defiende. Y parece que se defiende muy bien, porque la guerra la gana Mitridates. Y la victoria de Mitridates fue tan fuerte que los romanos tuvieron que retirarse bajo los flechazos de los enemigos. O sea, ni siquiera le dejaron retirarse. El ejército romano se estaba escapando y el ejército enemigo le corría atrás, lanzándole flechas para matar a todos los que podían. Fue una derrota completa para Roma y todo por culpa del Murena que no podía respetar a los tratados. ¿Ok? A ese punto regresa la paz, pero Mitridates descubrió que los romanos no eran para nada inmortales y sí se podía ganar una guerra en contra de los romanos. Ahora, esta era una paréntesis para explicarles la Segunda Guerra. Pasamos en España. En España, el general Sertorio había iniciado una rebelión generalizada y en el 77 había sido alcanzado por unos cómplices de Lépido. ¿Se acuerdan? Lépido, el cónsul que había hecho la revuelta en Toscana, ¿no? En Etruria. Y así como los rebeldes en Italia, él también quería organizarse en contra de Roma. Se organizó a tal punto que creó un senado en España. Es un senado que representa solo la Roma española, ¿de acuerdo? Los romanos de España. Con la mediación de los piratas, también hizo una alianza con Mitridates. O sea, los enemigos de Roma se estaban aliados en contra de ella.
Roma decide que llegó el momento de mandar Pompeyo. Pompeyo era el general más fuerte de su época y así lo estaba demostrando. Pompeyo era fuerte de todos sus clientes del padre y había hecho experiencia haciendo la guerra bajo el mando de Sila, ¿no? Pero él no tiene aún la edad para poder mandar un ejército, porque se acuerdan que el cursus honorum pide de tener algunos años para poder ser políticos y militares. Aún así, a Roma le vale porque le dice, no, no, lo necesitamos y le dan un ejército, aunque este güey tenía, creo, 26 años cuando fue mandado en España. Cuando empiezan las batallas, estas se concentran en la parte de España oriental, entre Valencia y Barcelona, más o menos, ¿ok? Y los choques son muy duros porque son entre ejércitos que tenían gran experiencia. De repente, la situación se vuelve mejor para Roma cuando un general mariano, llamado Perperna, mata a Sertorio. O sea que entre el grupo de Sertorio hay un conflicto interno, ¿no? Interior, y así uno mata al otro. En el 72 llegan otras tropas a Pompeo y con esas logra obtener la victoria. En el 73, en la Italia del Sur, había iniciado otra revuelta. Esta muy famosa porque se hicieron películas, libros, porque es la revuelta famosísima de los gladiadores de Espartaco. Espartaco era un ciudadano de Tracia. La Tracia es una región que se encuentra en el norte de Grecia, ¿ok? Él había servido en el ejército romano como un auxiliar. Significa que él era parte del ejército, pero solo como una tropa de ayuda, porque él no era ciudadano de Roma. Luego había decidido escaparse del ejército, fue capturado y así se volvió un esclavo. Acuérdense siempre, si estás en el ejército y te escapas, nunca te sale bien, porque si te capturan o te matan o te hacen lo peor, que es volverte esclavo. En esta época, ser esclavo era peor que morir, ¿ok? Pero siendo que este ciudadano tenía gran habilidad con las armas, decidieron aprovecharse de él, volviéndolo un gladiador. Y así fue que se nombró Espartaco. Espartaco no es su nombre. No vayan pensando que este güey nació con el nombre Espartaco. Espartaco es un nombre de batalla, un nombre artístico, porque los romanos siempre le dan nombres muy chidos a sus gladiadores. No sabemos realmente cómo se llamara él en origen. Hay algunas hipótesis, pero no hay pruebas. Él fue mandado en una escuela de gladiadores que se encontraba en Capua. Capua tenía una escuela. La palabra escuela en español, escuela en italiano, école en francés, school en inglés, todas estas palabras llegan de la palabra escuela. Y los gladiadores se preparaban en una escuela. Era literalmente un centro de preparación físico y también de espectáculo, porque los gladiadores no tenían solo que ser muy hábiles físicamente, sino también que dar espectáculo, ¿no? Tenía que emocionar a la gente. Ahora, no voy a decir mucho sobre los gladiadores porque realmente tenemos dudas sobre qué eran y cómo terminaban, porque una hipótesis dice que los gladiadores no morían en la arena, eran como guerreros de lucha libre, era toda una simulación, entonces al final no morían realmente, porque el entrenamiento, la preparación era muy cara, o sea, preparar un gladiador 8 meses, un año y luego perderlo en una noche, pues no. Entonces, una teoría dice que ellos eran más actores que guerreros, pero es una teoría. No sabemos realmente si ellos morían siempre, si morían en algunas ocasiones o cómo era la situación con ellos, ¿de acuerdo? Aquí cierro la paréntesis. Entonces, iba diciéndole de esta escuela, ¿no? En el 75 se había vuelto gladiador. 2 años después, en el 73 antes de Cristo, se escapa.
y con unas decenas de compañeros organiza un pequeño ejército. Obtiene una primera victoria en contra de los romanos cerca del volcán Vesubio, cerca de Nápoles, ¿no? Y con esta primera victoria aumenta su popularidad y también sus fuerzas. En campaña vence una segunda vez y otra vez que él obtiene una victoria, más esclavos se le unen porque parece que realmente hay esperanza de salirse. La rebelión cubre ahora también las regiones de Calabria, que es la punta de la bota, y la Lucania, que es lo que está entre la punta y el tacón. Pero también hay conflictos al interior del grupo de los rebeldes y esto hace más débil su fuerza. Se alían con los piratas y con Mitridates. Otra vez, vieron cómo cada vez que una persona odia a Roma, siempre se alía con sus enemigos, ¿no? Y Mitridates siempre está en todo. En el 72, un ejército elimina a la revuelta en Apulia y el Senado manda Marco Licinio Craso al comando de 6 legiones. Este Craso será un personaje importante de las siguientes 2 clases, ¿ok? Craso logra cortar los flujos de alimentos que Espartaco tenía, porque claramente un ejército necesita un montón de comida, ¿no? Craso logra bloquear la comida y crea un muro que logra cortar el istmo de Catanzaro. Hay una parte de Calabria donde Calabria está más estrecha, la pueden ver aquí. Hizo aquí un muro. Imagínense el poder de ingeniería que tenían los romanos de preparar un muro en pocos meses solo por cuestiones de guerra, ¿no? Aún así, Espartaco logra pasar este muro y empieza a dirigirse hacia Puglia. Puglia otra vez es el tacón, ¿de acuerdo? Y ahí en el enero del 71 es atacado por la retrovía, desde atrás, por un ejército romano, pero otra vez gana. Quiere irse de Italia porque se dan cuenta que se va de una región a la otra, se sigue moviendo, pero no va a ningún lado. Entonces lo que hace, se pone de acuerdo con un pirata de Cilicia, o sea, un pirata de Anatolia, y lo paga para ser transportado en Oriente, porque su plan es escaparse de Italia, irse hacia Oriente, porque ahí está Mitridates, ¿no? Su amigo, su aliado. Pero lo chingan porque él paga el viaje y todo, y este pirata nunca se presenta. Realmente es uno de los peores fraudes que hicieron a alguien en la historia, porque la rebelión de Espartaco termina por esto, por esta chingadera que él pagó el viaje y nadie se presentó. Craso entonces lo gana en una batalla cerca del río Sele. Después también Pompeyo se va a unir y rematará a este ejército. ¿Cómo termina? 60,000 esclavos serán matados y 6,000 esclavos serán capturados y se pondrán en la cruz, exactamente como pasó a Cristo, ¿no? Lungo la Vía Apia. La Vía Apia corre desde Roma hasta Capua. Son cientos de kilómetros. Imagínense, cientos de kilómetros de cruces. Lo poco que queda del ejército de Esparta, que no fue eliminado, intenta escaparse, pero ahí llega Pompeyo, que se regresó de la guerra de España y los elimina. ¿De acuerdo? Digo solo 2 palabras sobre la cuestión de la cruz. Ahora, cuando nosotros vemos una cruz en la iglesia, siempre se ve que el clavo se pone en el centro de la mano. Eso es choro. No pueden poner el clavo en el centro de la mano porque la mano se abre. Es suficiente el peso del cuerpo para que simplemente el clavo empiece a cortar la mano y de repente la persona se cae hacia adelante porque ya se abrió toda la mano. Cuando querían poner el clavo, lo ponían en la muñeca, justo donde están los huesitos, ¿no? Porque poner un clavo ahí permitía al cuerpo de aguantar el peso. Aún así, eso no era la manera mejor de poner en la cruz a una persona, porque poniendo los clavos, la persona moría rápida. Rápido, yo digo unas horas.
Los romanos no tenían ese objetivo. Los romanos querían torturar. Entonces, si tú le pones los clavos, la gente muere en unas 8 o 10 horas, normalmente de hemorragia. Si tú no pones clavos, lo pusieron simplemente una cuerda, ¿vieron? Hay cuerdas en los brazos y hay un escaloncito en la parte baja de la cruz. Pueden ver, ¿no? Ahí donde se apoyan los pies. Eso es una tortura mucho más terrible. ¿Por qué? Porque te mueres asfixiado, sin aliento. Porque el cuerpo tiene un movimiento raro. Cuando tú estás con los pies aguantando, claramente te dan calambre a los pies, ¿no? Cuando de repente ya no aguantas, bajas los pies y empiezas a ahogarte. ¿Por qué? Todo el peso que está colgando no te permite respirar bien. Entonces, ahí estás unos minutos, luego ya no aguantas, pones otra vez los pies hasta que otra vez te dan calambres. Esta tortura puede durar muchas horas. Estos desgraciados realmente tenían una muerte terrible, era lo peor. Y Roma dedicaba esta muerte solo a los traidores. Y tenían que ser traidores que no eran ciudadanos romanos. Un traidor romano moría de espada, o sea, lo mataban con la espada. Era una muerte rápida. Un traidor no romano sí lo mataban así, ¿de acuerdo? Entonces, no vayan a pensar que en la cruz la gente ponían clavos en el centro de la mano. Eso es un doble error. No lo ponían en el centro de la mano y normalmente ni siquiera se ponía clavo, ¿de acuerdo? Ok, la parte final de esta guerra de Espartaco se volvió leyenda, porque Espartaco se volvió un símbolo de lucha por la libertad del proletariado, de la plebe, de la gente que no tiene nada. Y es por eso que en el año 1919, ya estamos en época contemporánea, ¿no? Los socialistas alemanes fundaron la que se llama Liga de Espartaco. Y así eran llamados espartaquistas, lo que eran los comunistas alemanes. Exactamente porque Espartaco era un símbolo de libertad y de lucha contra el dominio de los ricos. ¿De acuerdo? La última parte de la guerra, que fue el ataque de Pompeyo, se hizo más para Pompeyo para ganar gloria. Después, Pompeyo se acerca con el ejército a Roma y pide poder candidarse al consulado, pero él no había todavía cumplido los años necesarios para tener el cargo de cónsul. Craso prefiere evitar de atacarlo y así se candida junto con Pompeyo. Y los dos son cónsules en el año 70. Parece que otra vez la situación se está poniendo calma para Roma. En realidad estamos acercándonos a otro punto de cambio epocal. Ahora, la clase en teoría terminó, pero necesito explicarles algo importante. Hoy dedicamos toda la clase a Sila. La siguiente clase la dedicaremos completamente a Pompeyo. En 2 semanas será una clase completamente sobre Julio César. ¿Por qué esto? Porque normalmente la historia tiene poca información. No tenemos muchos documentos, no tenemos fuentes, no tenemos muchas opiniones. En cambio, sobre este periodo tenemos un chingo de información y podemos dedicar 3 clases completas hablando del mismo periodo. ¿Por qué tanta información? Porque Julio César es la persona que cambió el gobierno de Roma y en parte es la persona que cambió la historia mundial. Lo veremos en 2 semanas. Pero es por eso que parece que no estamos avanzando. En esta clase hablamos de unos 20 años. La siguiente clase serán los mismos 20 años, pero desde el punto de vista de Pompeyo. La tercera clase serán 10 años después, porque Julio César es un poquito más joven, pero desde el punto de vista de Julio César. Y van a darse cuenta que parecen 3 historias diferentes. Y en realidad es el mismo mundo y la misma época. ¿De acuerdo? Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal.
Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.